Constanza Huayche Saavedra es ingeniera en recursos renovables y actriz de Kimun Teatro. Es integrante de la comunidad mapuche urbana Petú Moguelein Mahuidache y formó parte de la Red Mapuche por el Cambio Climático. Desde que era niña, ha ido profundizando, aprendiendo y enseñando el conocimiento ancestral mapuche, siguiendo esta cosmovisión que pone el centro a la naturaleza como elemento fundamental, promueve el respeto y cuidado a la tierra en todas sus formas de vida. Pero este viaje recién comienza. Acompáñanos a escuchar en este episodio a Constanza Huayche Saavedra. Constanza es santiaguina, pero sus raíces están en el sur. Es mapuche, parte de un pueblo originario, pero esto solo lo averiguaría con el tiempo. Mari kompulamgen kom alkutulutu fashizungu inche Constanza Huayche Saavedra pingen clamari tripantunien chilcato que fun kui fimeu ingeniería en recursos naturales pitawinka shoyungen tufachiwaria welu kom Tañi Maputugun Lautaro Change. Mi nombre es Constanza Huayche Saavedra, yo soy mapuche, acá nacida y criada en Santiago, pero con todos mis orígenes allá en el sur. Mi familia, mi mamá, mis papás nacidos allá en el campo y son parte de esta diáspora mapuche que migra a la ciudad. Soy de profesión ingeniera en recursos naturales renovables y bueno, dentro de todas las cosas como que uno puede desarrollar en su vida, también soy parte de una comunidad mapuche urbana, Petú Moguelein Mahuidache. Somos una comunidad, ante CONADI reconocida como una asociación, pero somos una comunidad que resiste también aquí en la urbanidad. Bueno, yo soy parte de un pueblo nación originario acá del territorio chileno. Tenemos una preexistencia antes a la Constitución y a la existencia del Estado de Chile, de que Chile se llamara como tal Chile. Tenemos nuestra extensión va desde a lo que nosotros le llamamos antiguo Gualmapu, y el Gualmapu abarca de mar a mar, desde Argentina hasta el Océano Pacífico. La cordillera de los Andes no nos dividía, sino más bien determinaba ciertas características territoriales, pero más bien abarcábamos todo este territorio y nuestra lengua era el mapuzungún. Somos un pueblo originario que ha preexistido, ha sobrevivido a muchas invasiones, tanto territoriales como también genocidio. Actualmente uno de los pueblos originarios reconocidos como ante la ley chilena. Y somos precisamente el pueblo originario que mayor cantidad de habitantes tiene. Pareciera ser que ya no existimos, pero estamos presentes. Hemos evolucionado y estamos hoy día también desde todas las trincheras intentando que nuestra lengua, nuestro territorio, nuestra cultura no se pierda. En mi caso, yo cuando nací nunca supe que era mapuche, porque como soy hija de esta gente que migró del campo a la ciudad, y el ser mapuche yo creo que hasta hace muy poco también, como nos hemos ido posicionando también políticamente en distintas trincheras, pero hasta hace muy poco ser mapuche o ser de algún pueblo originario era también un argumento para la discriminación. Mi abuela lo vivió, mi papá lo vivió, entonces las generaciones son recientes, que fueron abusadas también, discriminadas. Y cuando yo nací me acuerdo que no sabía que era mapuche, entonces como... Sí me acuerdo que veía cosas diferentes, porque a veces hablaban en otro idioma, que mi abuelita en su casa conservaba muchas cosas de añoranza, imágenes de vacas, de... ciertas comidas diferentes. Entonces, cuando yo tenía 12 años, me acuerdo que una profesora en el colegio, yo estudié en colegios periféricos y públicos, me dijo, oiga, usted es mapuche, porque nos contó la historia de Galvarino, que era como un personaje de la historia de Chile, de los mapuches como que resistieron. También mi abuelo se juntaba con la gente en la población y se empezaron a organizar para tomarse un espacio, porque había un cuestionamiento en esa época de por qué los mapuches, independientes estuviéramos insertos en la ciudad, no teníamos un espacio para poder desarrollar sobre todo las tradiciones más espirituales. Y me acuerdo que mi abuelo empezó a asistir a estas reuniones de orgánica mapuche en la población. Y nosotras, como éramos niñas y pasábamos metidas con mi abuela, no íbamos para acompañar. Y me acuerdo muy bien de que el espacio que se fueron a tomar allá en la Comuna del Bosque, lo que actualmente es Petú Moguelein Mahuidache, era un basural, o sea, un espacio baldío. Y ahí mi abuelo fue, junto con otras personas de mapuche que se organizaron y se tomaron ese lugar, para exigir que ese espacio lo queríamos ver como, proyectar como un espacio ceremonial mapuche. Y yo estuve en esas, y mi abuelo me acuerdo muy bien que nos decía, no le digan a sus papás que andamos en eso, como, porque no las van a retar y
Como algún día ustedes verán si quieren volver a ser mapuche o no. Bueno, por eso digo que ese espacio es súper significativo, porque es un espacio de toma, de resistencia. Y ahí he visto cómo la transformación de este lugar, que después sí lo pueden ahí buscar por Instagram, de pasar de ser un basural, lo transformamos al espacio que hoy día es. Es un espacio de resignificación cultural, tenemos rucas, hay áreas verdes, tenemos ovejas, animales, y es nuestro espacio de ceremonia. Decidí también estudiar ingeniería en recursos naturales, porque veía algo muy específico y puntual, que es la poca capacidad de poder, más allá de nosotros, es como de que el otro entienda lo que queremos comunicar. Y el ejercicio siempre se hace al revés. Nosotros, los indígenas, intentamos traducir para que el otro pueda entender y pueda comprender a qué nos estamos refiriendo. Entonces yo dije, voy a estudiar esta carrera para algún día poder aportar y hacer entender de que finalmente lo que nosotros defendemos como pueblos originarios es algo real, tangible, que tiene ciencia. Y desde nuestras ciencias originarias se basa en la observación milenaria de la naturaleza, de sus procesos, de los procesos ecológicos. Entonces nuestras decisiones de respetarla, no sé, cosas muy puntuales de pedir permiso cuando uno, por ejemplo, va a pasar un río, va a cortar un árbol o a hacer uso de la naturaleza, no es algo abstracto ni romántico, sino que es muy concreto. Y se basa en esto, en nuestras propias ciencias. Ahí, cuando yo estudié, me acuerdo que, no sé, pues estos conceptos de sostenibilidad, de ecología, me acuerdo cuando nos enseñaron el desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Y yo decía, de verdad me están enseñando esto. Porque yo de chica, como me crié con mi gente mapuche, esto yo lo he escuchado desde siempre. Y no es algo nuevo. Y recién ustedes se lo están cuestionando. Y varias veces discutí con mis profesores y yo les decía siempre como que hace falta mirar la raíz. Durante la revuelta social en octubre del 2019 hubo un fulgor del pueblo mapuche, aunque hoy día hay un repliegue y circunstancia. Los indígenas, sin embargo, siguen resistiendo. Específicamente, los pueblos originarios tuvimos un tiempo específico que servimos de argumento para validar una lucha, que fue el 2019, ¿cierto? Con la revuelta social. Ahí se alzaron muchas banderas, sobre todo la bandera del pueblo mapuche, la bandera política. Andaba en todas las marchas, como que le dio un poco de peso y de argumento a la lucha. Pero pasó que afloró también después el racismo enraizado en la población chilena, en donde les dio mucho susto dar espacio a ciertos derechos diferenciados, al reconocimiento. Eso lamentablemente ha permeado un poco en las políticas públicas, en los enfoques y en los énfasis que se le están dando hoy día a ciertas decisiones. Como las comunidades estamos en un proceso hoy día, en 2024, de resguardo un poco. Yo veo el movimiento mapuche, el movimiento indígena en Chile un poco más hermético, como intentando sanar después de haber estado tan sobreexpuestos, tan en la palestra, intentando volver así como a armar comunidad y desde ahí funcionamos siempre, la verdad. El movimiento mapuche es mucho desde el territorio y desde ahí construimos. Y a nivel latinoamericano la verdad es que lo mismo que hacemos siempre los indígenas, como ser resilientes ante el sistema y resistir desde todas las trincheras que existen. Desde los lamien mapuche académicos que están intentando en esa esfera poder instalar ciertos conceptos, desde los lamien que están en la política, de los lamien huaychafe que están resistiendo en el territorio. En Latinoamérica, la lucha por el territorio y frente al despojo de tierras es finalmente una lucha por los recursos también. Latinoamérica, lamentablemente, hemos pagado, al igual que África y también Asia, ser el sumidero de muchas externalidades negativas que produce la extracción de recursos naturales, mal llamados recursos naturales, y también ser de proveedores. Nuestras economías se basan en la extracción, en la exportación de materias primas. Acá, si tú ves en Chile y en Latinoamérica en general, no hay grandes inversiones para tecnología, para educación. De hecho, aún se cuestiona en Chile si la educación es un derecho o no. A veces uno se cuestiona este tema del cambio climático porque, claro, tenemos que disminuir nuestras emisiones, ¿cierto?, de CO2 para poder
no llegar al punto clímax de aumento de la temperatura global, pero quienes van a pagar el precio de poder generar este cambio de la electromovilidad, ¿cierto? De este cambio a la energía renovable, precisamente son estos territorios, estos países exportadores de materias primas. En estos países exportadores de materias primas, los ecosistemas más resguardados están en territorio indígena. Y es ahí en donde ahora se quiere ir a explotar, no sé, en el norte el litio, ¿cierto? Hidrógeno verde hacia el sur, explotación de materias primas y también de fuentes de recursos de agua. Entonces, lo que yo veo como una especie de resistencia general va a ser la colectividad, volver a actuar en colectividad. Pasa que lamentablemente, si es que los pueblos indígenas no estamos despiertos, se invaden los territorios y se explotan las materias primas o se explotan ecosistemas que hemos protegido milenariamente. Entonces, eso está pasando también, no sé, en el sur de Chile, en el norte de Chile. Se proponen estrategias que cuando uno las analiza y las lee, lamentablemente no se nota que faltó el territorio opinando aquí, faltó el territorio construyendo esta política, construyendo esta estrategia, para ver cómo lo hacemos funcionar mejor. Las mujeres indígenas, mestizas y campesinas han sido históricamente guardianas de la tierra en Latinoamérica. Frente a la explotación y el cambio climático, ellas lideran la lucha por la protección de los recursos naturales y desafían las estructuras de poder. En verdad, las mujeres en el contexto indígena son quienes sostienen los hogares, ¿cierto? Quienes saben bien cómo se distribuye de la comida, desde cosas muy específicas, cómo funciona el cotidiano. Y también pasa de que hoy día, también acompañada del movimiento feminista, ¿cierto? De todo este despertar como más colectivo a nivel nacional e internacional respecto a como la posición de la mujer en la sociedad, creo que también ha permeado un poco a lo indígena, pero la mujer, yo creo que en base a esta posición de siempre tener que estar como validándose, ha desarrollado ciertas capacidades que los liderazgos masculinos no tienen. Entonces la capacidad del silencio, de a veces de analizar más allá. Esto que hoy día está pasando también en lo indígena. Muchas voces femeninas están como saliendo a la luz. No sé, en el caso mapuche. En su momento nuestra Lamien Elisa Loncón. Años en espacios de dirigencia, ¿cierta? Que llegó como la oportunidad donde toda esa preparación de años que tuvo la puso a disposición como de un gran cambio que se esperaba. Entre otros espacios de articulación, Constanza formó parte de la Red Mapuche por el Cambio Climático. La red se había pensado cuando iba a ser la COP19 acá en Chile. Pero como no hubo COP, hubo todo un proceso diferente. O sea, la historia ya lo dice, pues como vino un estallido social, que esta red estaba en funcionamiento de ver cómo íbamos a aceptar toda una COP en nuestro país, donde se iba a presentar obviamente lo mejor de lo mejor, pero se iba a ocultar un poco la realidad indígena y de los territorios en resistencia. La invasión de las forestales, el funcionamiento de la hidroeléctrica en el sur de Chile, nuestro Lamien al norte resistiendo con las mineras. Entonces se armó un poco esta red en esa época. También nuestras Lamien de la WKI, que es Huechequeche Caitrofilmonien, que son Lamien que ahora pelean espacios de incidencia en temas de la COP. Tenemos nuestras Lamien de las abogadas indígenas y tenemos varios Lamien desplegados por todo Chile con sus orgánicas ya con base más territorial. Ahora lo que estamos haciendo es trabajar desde la comunidad en la comunidad. En mi caso estoy también con las Lamien en la comuna del Bosque, intentando instalar temas como de preparación sobre todo a las mujeres en estas como ciencias ambientales, que son conocimientos que ya tienen, sinceramente ya tienen, pero es como les damos a ustedes el argumento occidental para que puedan defender bien ese conocimiento, para que lo puedan aplicar. Saben mucho de plantas, saben mucho de hierbas, saben mucho de funcionamiento del ecosistema en base a la luna, al sol, a la circulación de las aguas, pero eso, lamentablemente, el Winca, como decimos nosotros, no va a hacer el ejercicio de traducirlo, lograr entenderlo, vamos a tener que hacer nosotros finalmente. Constanza ha sido parte desde los inicios de la comunidad Petú Moguelein Mahuidache y es hoy una de las dirigentes de este espacio de resistencia mapuche urbana. Como yo participo de tan chica y he visto todo el proceso, como desde que fue un basural hasta lo que es ahora, he estado toda mi vida ahí pues vinculada y ese ha sido mi espacio de reidentificación mapuche, de aprender la lengua, de aprender la ceremonia, ese ha sido mi espacio. Me acuerdo que mi abuela fue la que nos apoyaba y íbamos a escondidas. Ella decía, cuando yo me acuerdo que ella decía, no, yo no hablo mapudungún, no me acuerdo.
Y ahora es como que no hay como pararla, canta, hace obras de teatro con el Mapudungun. Entonces fue todo un espacio de resignificación familiar también. Partí de chiquitita, primero yendo nomás, participando. Me gustaba mucho ir a bailar el purrún mapuche, ir a las ceremonias. Pero después ya cuando uno va creciendo, iba en el colegio, me acuerdo, y empezaron la gente, los dirigentes de esa época, a traspasarnos ciertas como responsabilidades, más como desde la dirigencia. No sé, a los 15 años empezamos como ya a ser dirigentes de ese espacio, con las pocas herramientas que íbamos teniendo en ese momento, así hemos ido creciendo. Entonces desde el colegio, después cuando ya decido estar en la universidad, y poniendo a disposición todas esas herramientas también. En la comunidad, ¿qué hacemos? O sea, como primero es un frente de resistencia identitario mapuche, porque estamos en medio de una población. O sea, la comuna del Bosque, que es una de las comunas con mayor déficit de áreas verdes por habitante, y este es un espacio que resiste. Primero, un espacio ceremonial. Nosotros hacemos nuestras ceremonias mapuche ahí. Celebramos nuestro Huiñoltripanto, hacemos Ñiñatún, que son ceremonias mapuche ancestrales. Entendido que no solamente se puede hacer eso, sino que trabajar por la cultura y por la identidad y los derechos fundamentales indígenas, derechos lingüísticos, ambientales. Trabajamos en la educación intercultural, nos visitan escuelas como instituciones para poder aprender un poco de la cultura acá en la urbanidad. Trabajamos también todo el tema ambiental y la adaptación a la crisis climática desde lo que pasa en la ciudad. Trabajamos también por la soberanía alimentaria, intentamos como que el aprendizaje sobre cultivos, sobre el trabajo con la tierra no se pierda. Trabajamos por los derechos lingüísticos, hacemos talleres de Mapudungun, de cultura, para que la gente mapuche que quiera aprender vaya. A diferencia de la mayoría de las sociedades occidentales contemporáneas, la ritualidad es central en la cosmovisión mapuche. El principio fundamental de cualquier mapuche y de cualquier pueblo originario, diría yo, como que venimos ya con la genética de entender que la tierra no es una proveedora de recursos para nuestro bienestar, sino más bien somos parte de ella. Y estamos insertos en este ciclo de reciprocidad, en donde lo que yo haga afecta a un otro y lo que el otro haga también me afecta a mí. Por ende, para poder sobrevivir, ¿cierto? En un buen vivir, tenemos que saber cuáles son los límites. Y dentro de esto, a diferencia del mundo occidental, que yo también lo explico en los talleres que hacemos y que yo defiendo mucho, que nuestras ciencias indígenas incorporan a una dimensión diferente a la que tiene la ciencia tradicional, que es la dimensión espiritual. La dimensión espiritual no se separa del conocimiento empírico. Y yo la analizo porque como tengo esta perspectiva también desde la ingeniería en recursos naturales, digo, claro, pues obvio, así como algún día el ser occidental o esta máquina que los domina se va a dar cuenta de que hay cosas que el ser humano no ve, que está limitado por las condiciones, cierto, físicas, el espectro visual, cierto, auditivo, etcétera, que están sucediendo, pero no porque no las veamos ni las sintamos, no existen. En cambio, nuestras ciencias mapuche lo dicen. Si vamos a un río, si vamos a un espacio, nosotros decimos hay que pedir permiso, porque ahí hay ñen mapu, hay ñen, y lo podríamos traducir como una energía regidora, que no vemos, que no la sentimos, pero sabemos que existe. Y yo creo que algún día la ciencia, y para allá van, porque ahora he estado leyendo algunas investigaciones, ahora recién se están dando cuenta que los bosques tienen sistemas de comunicación a través de hongos, de cadenas interminables y redes interminables de hongo en el suelo. Recién se están dando cuenta, y eso los pueblos originarios lo sabemos. Pero claro, no tenía que decirlo la ciencia tradicional para que exista. También han romantizado mucho nuestros conocimientos. Los sitúan como en la nebulosa, siento. Como, ¡ay, qué lindo lo que creen los mapuches! Como, ¡qué bonito! Pero le quitan este peso científico específico. Me acuerdo que iban a hablar de desastres naturales. Y yo así ya, como que, sí, hay desastres naturales, pero son eventos que los ciclos naturales de la Tierra existen, siempre han existido. La diferencia es que el ser humano se va a instalar justo ahí, donde no tenía que ponerse. Entonces yo ahí explicaba, me acuerdo que, por ejemplo, no sé, el Milambien del lago Calafquén, ¿por qué esos territorios no viven cerca de, no sé, de ciertos caminos o a orillas de ciertas partes orillas del lago? Porque obvio, porque está el conocimiento milenario del ordenamiento territorial natural de la Tierra. Por ahí pasa la lava cuando explota el volcán. Entonces pasa que después esto lo llamamos desastre natural, pero no es más desastre humano por no conocer, no identificar el territorio. Ahora hay un caso acá en Chile, por ejemplo, un edificio de lujo que se construyó encima de una duna. Vinieron las lluvias, ¿cierto? Los
temporales y se está desmoronando porque construyeron encima de una duna, que no es un ecosistema apto para poder resistir ese tipo de construcciones. Entonces yo siempre defiendo la ciencia indígena porque me carga, no me gusta que le quiten este peso importante que tenemos. Y nuestros mayores aportes precisamente son eso, el conocimiento milenario del territorio. Podríamos aportar tremendamente en políticas de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas, de entender el territorio no por comuna, no una división administrativa, sino un ordenamiento ecológico, funcional. Esos serían nuestros mayores aportes. Tenemos cátedra para dar de ahí. Chachanay chachoy, chachanay chachoy. Será con que le voy a mí, fotomanay chachoy. Huelungay minga, hueyoen truanay chachoy. Constanza es una persona de acción y se mueve desde distintas trincheras, incluida la del arte. Formada en la compañía Kimun, el teatro es para ella también un artefacto de resistencia cultural. Mira, esa compañía se llama Kimun Teatro y nace en nuestra comunidad, en Petu Mogollón, Mahuidache. Las directoras de esa comunidad son Paula González y Evelyn González, son 2 hermanas mapuche, tercera generación, que también en esta búsqueda de la identidad llegan a mi comunidad y invitan a un taller, me acuerdo en esa época, a un taller para abuelas mapuche, para conversar sobre la historia de las abuelitas, de migración, de cómo era ser mapuche en su época. Y como nosotras andábamos siempre con mi abuela, nos colamos y fuimos al taller. Y somos parte de la obra finalmente porque dentro de las propias lógicas mapuche, la educación así se da. Es intergeneracional, eso es muy importante. El teatro y el arte en general como un dispositivo de difusión y de lucha. Y bueno, con Miss Lamien, las directoras, trabajamos temáticas de defensa de los territorios, ¿cierto? Utilizando el teatro como un medio de poner en la palestra estos temas. Tenemos obras dedicadas a Macarena Valdés, tenemos obras que hablan también sobre la migración, sobre el despojo territorial. Ñiputremen, la primera puesta en escena de la compañía, donde las actrices eran puras abuelitas mapuche, abuelitas que contaban sus historias. Hay una cantata también que se levantó con la compañía, Itrofilmonien, Todas las vidas sin excepción, que también va dedicada a lo que está sucediendo hoy día con el medio ambiente, con las muertes de los defensores ambientales. Constanza camina siempre hacia adelante, inspirada y acompañada por mujeres guerreras que le recuerdan la importancia de cuidar las raíces, las culturas y la vida. Serían muchas. Yo creo que no te podría decir todas las que me inspiran, pero no sé, en primer lugar mi abuela. Mi abuela, una mujer mapuche, o sea, como mi abuelita, mi mamá, yo creo que las principales, las más cercanas. Luego ya no sé, dentro del movimiento, las papás y Berta Quintremán, Nicolasa Quintremán, que sin saber hablar bien español supusieron a una mega represa, precisamente capitales españoles. Mi Lamien Linconao, la Lamien Elisa, la Silvia Rivera Cusicanqui, o sea, miles de mujeres que me inspiran. Pero todas aquellas que tienen un compromiso férreo con la naturaleza, con su cultura, con sus raíces, y que a pesar de todas estas adversidades y este llamado a la globalización que te invita a no tener identidad, sino más bien a permearte como en un homogéneo, resisten. La que trabaja la tierra hasta la que se posiciona en el mundo intelectual con su vestimenta. Yo creo que lo primero es siempre, la primera acción es hacer una radiografía interna, como ver bien cómo estoy tomando decisiones, considerar como que el ser humano no es solamente cuerpo físico ni intelectual, hay una dimensión espiritual que nos han despojado. Y yo creo que eso es lo que nos fortalece y nos mantiene fuerte a nosotros los pueblos indígenas, que no nos han arrebatado nuestra capacidad espiritual de funcionar, de razonar. Creo que es el primer territorio que hay que como descolonizar. Y luego el colectivo, como hacia el lado, como donde siempre hay algo que hacer, siempre hacia donde yo mire. Y yo creo que siempre es muy importante primero, antes de intentar como llegar a convencer al mundo, como convencer el espacio comunitario. Nos han robado la comunidad y es nuestra mayor posibilidad de fuerza cuando construimos en comunidad, cuando volvemos a la colaboración, a la ayuda, a la reciprocidad. Y sobre todo hay un mensaje también a las mujeres que nos puedan estar escuchando en esta sociedad que prima o que valora más la capacidad de dar muerte a algo más que la vida. Somos espacios de resistencia también las mujeres.
Entonces invitarlas como a crear. Somos en esencia y biológicamente estamos destinadas para eso, como para poder dar vida. Y creo que eso no es solamente en lo biológico de hacer nacer un hijo, sino más bien en todo. Voces Soberanas es un podcast producido por El Soberano y llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. La producción y realización de entrevistas estuvo a cargo de Clara González y la postproducción por Ariel Flores. La producción ejecutiva fue realizada por Paula Sánchez y Ana Arriagada. Agradecemos al Centro Cultural de España por la disposición de sus instalaciones. La música es de Nano Stern con su canción Pasa el Tiempo. Síguenos en nuestras redes sociales como @elsoberano_org y en todas las plataformas de audio para saber cuándo subimos un nuevo episodio.